Ahora vamos a escuchar lo que le dijo a Herbol a la mañana en directo Félix Pazzi. Anoche sostuvimos una entrevista con él para que nos dé todos los detalles de esta negociación, qué es lo más duro, qué es lo más complicado que se está negociando, qué pasa con la candidatura vicepresidencial, qué pasa con la presencia de Álvaro García Linera, si es cierto que Álvaro está ahí detrás de Andrónico Rodríguez, en fin. La contraparte, si vale el término, de esta negociación que se está dando y va a continuar en estas horas para ver si logran esa unidad popular que le llaman. Félix Pazzi, con su versión al respecto. Félix, queríamos saber si ya está terminando este proceso de negociación entre ustedes y UCS, o está todavía comenzando o a medio camino. ¿Dónde diría que está el proceso para un posible acuerdo? Bienvenido, lo escuchamos. A ver, Saúl, en primer lugar hay una intención de conformar un solo bloque de unidad de estos que conformamos o que representamos al sector más popular, más indígena. Entre ellos está Eva Copa, evidentemente. Después le hemos considerado de esa manera también a Yone Fernández y a Andrónico Rodríguez, la que encabeza, la verdad, esta posibilidad de alianza, y ahora Alianza Popular. Entonces, ayer en la noche nos reunimos en Santa Cruz, debido a que precisamente ahí estaba Andrónico, entonces también Johnny, entonces nosotros nos trasladamos allí para entablar una conversación un poco abierta para analizar esta situación de la alianza a partir de análisis de la coyuntura política ocurre. Y ahí hemos, prácticamente tampoco podemos afirmar que ya hemos concluido, digamos, que una unidad, sino se ha dejado en suspenso para analizar y decidir. Ojalá podamos decidir el día martes, a lo mucho, dependiendo de algunos factores políticos que hay que ver de manera operativa, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo voy a decir, no, y eso es relacionado a las arremetidas políticas que Andrónico por lo menos ha estado sufriendo estas últimas semanas, que ha dejado en total incertidumbre a la población a que Andrónico sí iba a participar o no en estas elecciones, porque el gobierno ha decidido excluir a Andrónico de estas elecciones bajo su análisis con seguridad, de esa manera concentrar el voto a su favor. Pero eso hemos analizado precisamente que eso es imposible, por lo tanto hay una posibilidad de abrir esta unidad, ¿no? Aunque es bastante complicada, implica, por ejemplo, bajarse las candidaturas, y eso significa renunciar a la participación en la sigla de cualquiera de los tres y quedar con una. Y ese, sin duda, implica varios elementos. Varios elementos, por ejemplo, si en caso que se renunciara, estaría inhabilitado las candidaturas ya inscritas. Pero hemos analizado si eso viabiliza, por ejemplo, esa posibilidad de renunciar a la participación de las siglas, en este caso UCS, Morena, etcétera. Entonces, ese análisis es lo que hemos hecho y no hemos llegado a un acuerdo concreto, de verdad. Y hoy día, en la mañana, sin duda, a invitación de el alcalde de Santa Cruz, Yone Fernández, ya no estábamos todos presentes, pero hemos querido todavía avanzar algunos detalles, y en ese sentido hemos estado presentes en su domicilio, en mi caso, en su domicilio de Yone Fernández, pero después tampoco llegaron ni Eva Copa, no, tampoco a Andrónico. Con Andrónico conversamos por teléfono
y también estas conversaciones que hemos gestado desde ayer en la noche. Bien, Félix, Andrónico está participando en estas conversaciones como parte del tercer sistema. ¿Él se mantiene como el candidato de la alianza de ustedes o ya de manera individual Andrónico está participando? No, a ver, en primer lugar, Andrónico está en la carrera por Alianza Popular. Es cierto, digamos, que el Tribunal Constitucional de Beni ha indicado que si bien no se cancela la personalidad jurídica del movimiento Tercer Sistema, pero también ha obligado al Tribunal Supremo Electoral se inicie, digamos, con los procesos que corresponda para analizar el artículo 58 inciso E, y precisamente eso significa no el no cumplimiento de las resoluciones. Y en ese sentido nos ha notificado, sin duda, con esa resolución para que podamos nosotros iniciar en este proceso, el debido proceso, no las respuestas. Entonces eso va a durar, no es cuestión de un día ni 2 días después que presentemos, debido a que el tribunal tendría que demostrar cuál de las reglas y resoluciones tenemos cumplido, y tenía que haber primera amonestación, segunda amonestación, tercera amonestación. Por lo tanto, nosotros no podemos adjuntar ningún documento y tampoco el tribunal puede mostrarnos cuál de las resoluciones no hemos cumplido. Eso implica un proceso largo, seguramente. Yo tengo la hipótesis que va a quedar en lo nada. Entonces, en ese término administrativo, en tanto ocurra esa, digamos, de trámites correspondientes, la alianza continúa en la carrera política de acuerdo al cronograma electoral. Por lo tanto, hasta el 6 tenemos que tener ya inscrito los candidatos que se han presentado inicialmente. Una vez que ha levantado la medida cautelar, ya corresponde inscribir. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Y además hay que decir otro elemento más, ¿no? Todas las resoluciones de los tribunales constitucionales departamentales va por norma a una revisión a Sucre para que dé veredicto final. Entonces, en tanto no haya ese veredicto final, prácticamente el proceso administrativo continúa. Ahora no sabemos cuándo responderá el tribunal sobre estos casos del movimiento del sistema. Y sabiendo que también ha sido totalmente manipulado por el gobierno, han usado ciertos instrumentos de personas, etcétera, y forzando la situación en ese sentido, la Sala Constitucional revisará en última instancia lo que corresponde, confirmarlas o rechazarlas. Eso corresponde a la Sala Constitucional de Sucre. Pero mientras tanto, de manera administrativa, continúa con el cumplimiento del cronograma electoral, en este caso en la inscripción de candidatos. En ese sentido, Andrónico sigue siendo firme y subsistente como candidato por Alianza Popular. Y es en ese contexto también se está llevando las reuniones para conformar este bloque de unidad para ir a las elecciones, no bajo el contexto que podríamos, digamos, no dispersar voto en esta etapa, ¿no? También en esa reunión, por ejemplo, hemos marcado dos elementos. La candidatura de Andrónico no se discute. Lo que sí, digamos, podría discutirse, debatirse y analizarse es candidato a la vicepresidencia y el conjunto de la plancha de las representaciones de diputaciones, senatorías, tanto no uninominales como plurinominales. Esto es el primer análisis que sin duda, como le dije, hemos dejado en pausa, ¿no? Para poder ya analizar el día, a lo mucho hasta el día miércoles.
Bien, Félix, primer punto a destacar. Ustedes asumen que Tercer Sistema y la Alianza Popular van a participar en las elecciones de agosto, mientras el Tribunal Electoral administrativamente resuelve la situación del Tercer Sistema, porque se ha conocido a través de un documento que el Tribunal Electoral habría iniciado el proceso para una posible cancelación de personería. Pero usted dice que eso toma tiempo. Viene la argumentación, los descargos de ustedes. Por lo tanto, asumen ustedes que para agosto no va a haber problema en que Tercer Sistema participe. Participa. Administrativamente participa. Y también sabe muy bien eso el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y además hay un tema pendiente, como le dije, en la fase de revisión del Tribunal Constitucional de Sucre. Muy probablemente también se pronuncie muy rápidamente, pero en términos administrativos continúa porque está registrado la alianza, no solamente, inclusive es afectado evidentemente del sistema, pero estaríamos afectando los derechos políticos de las otras fuerzas políticas que componen la alianza, en este caso el Partido Socialista Revolucionario y también la agrupación Ciudadano Mate. Entonces, por todas esas implicaciones, no, la alianza continúa registrando su candidatura. Por lo tanto, el día 6 de junio tendría que aparecer ya con la discusión de habilitación o inhabilitación de nuestros candidatos conforme a la norma que exige el Tribunal Supremo Electoral. Félix, qué mejor que usted para confirmar esto. Mariana Prado, su candidatura a la vicepresidencia, ¿se mantiene o ustedes han decidido descartar esa opción y dejar abierta para otra persona, la acompañante o el acompañante de Andrónico? ¿En qué quedó eso? A ver, dos cosas. En tanto no se consolide afirmativamente este bloque de unidad, la candidatura de Mariana Prado continúa. Está bajo la decisión, sin duda, de Andrónico Rodríguez, pero en tanto está inscrita, continúa. Ahora, si en caso, digamos, el día miércoles se consolidara el bloque de unidad, en realidad también la exigencia de los que participan en este bloque quieren discutir, analizar, proponer con seguridad las candidaturas a la vicepresidencia, pero esto todavía no está confirmada. En tanto no está, digamos, consolidada este bloque de unidad, la candidatura de Mariano Prada continúa. Félix, ese es un buen tema. Sabemos que UCS tiene la aspiración de ocupar esa candidatura a la vicepresidencia, es decir, el acompañante o la acompañante de Andrónico. ¿Eso es así, Félix? Este es un punto importante en la negociación en el que todavía no han podido ponerse de acuerdo, pero la candidatura vicepresidencial es un punto, digamos, fuerte de negociación. Es un punto, pero no es el determinante. Evidentemente, con seguridad, también Morena debe tener esa aspiración, como UCS también debe tener esa aspiración. Y en caso, digamos, que esto se discute, incluso el movimiento del sistema también tendría esa aspiración. En caso que se consolidara, digamos, esta alianza, con seguridad se va a discutir todos estos elementos, pero en tanto no se consolide, continúa tal como hemos inscrito, no preliminarmente en el Tribunal Supremo Electoral, y va a pasar a su fase de registro definitivo. Félix, ¿es cierto que Johnny Fernández, UCS, tendría la intención de que tal vez su hija pudiera ocupar la candidatura vicepresidencial? Se ha conocido esto como rumor, pero ¿es así o esto se descarta? Como usted dice, es un rumor. Prácticamente ayer en la tarde no hemos discutido absolutamente nada de las personas, quién podría ser, ni siquiera entrar en primera evaluación.
Lo único que se ha dicho es que, si en caso que se consolidara, se podría entrar en debate y realmente diagnosticar, evaluar quién podría ocupar. Ningún momento se ha discutido nombre y apellido de quién podría ser o quiénes por lo menos estarían como precandidatos. Eso no existe absolutamente nada. Félix, entonces, ¿cuál sería el punto nodal o el más difícil que está costando en esta negociación? ¿Qué aspecto para que se concrete esta alianza entre UCS, ustedes, Morena? ¿Qué factor es el más difícil? El factor más difícil es que se denuncian como sigla. Y si están dispuestos a hacerlo eso. Porque eso implica, digamos, ya no participar como sigla en estas elecciones, renunciar a la sigla, es decir, Morena como tal tendría que ya no participar, renunciar a su participación, y UCS también. Entonces, por este elemento es lo que pasa la situación. Y también han solicitado que renunciara, digamos, la Alianza Popular, ¿no? Aunque nosotros tenemos un problema. Y también se ha manifestado. ¿Y cuál es el problema? Nosotros como movimiento del sistema estamos obligados por la ley 1096 de participar en estas elecciones, porque el 2020 no hemos participado. Claro. Por lo tanto, automáticamente para 2030 no nos estaría quitando personalidad jurídica. Entonces, esto, por ejemplo, ya es un punto, digamos, de decir que un poco es un punto bastante complicado discutir para ellos. Entonces, pero sí, Morena es la primera vez que va a participar, es posible que se baje y no afecte en nada. También como se dice, el UCS ha participado en las elecciones anteriores y en alianzas, también no tendría problema de bajarse. Entonces, estos elementos son los que primero un poco han dificultado en el avance, pero además también hay que ser honesto, si esta alianza podría mejorar el comportamiento digamos, electoral, el comportamiento de posibilidad, digamos, de triunfo de Andrónico Rodríguez. Por eso ha tocado incluso qué organizaciones sociales puede, digamos, coadyuvar en el éxito electoral, y analizar también las fuerzas políticas como el movimiento del sistema UCS, si realmente aportarían al triunfo electoral de Andrónico Rodríguez, porque hemos visto que esta incertidumbre, digamos, si va a participar o va a ser excluido Andrónico, prácticamente afectado en estas 2 semanas en la población, porque antes cuando estaba ya avanzando su candidatura por parte de la alianza, no, antes de estas arremetidas políticas, su imagen estaba bien consolidada, ¿no? Entonces, con esto, digamos, la gente ha entrado a una situación de incertidumbre. Entonces, ahora que se han levantado estas medidas cautelares, nuevamente tenemos que reposicionarlo, ¿no? Y dar certidumbre a la población que va a ir por Alianza Popular o por el bloque de unidad. Y eso es lo que también se ha analizado esta situación. Pero ahora yo diría que si en caso que no prosperara el bloque de unidad, con seguridad Andrónico va a ir como candidato por la Alianza Popular. Félix, ¿de qué manera podría cambiar o influir en la negociación de ustedes de esta posible alianza de sectores populares, UCS y Morena, el resultado que hoy se ha conocido de esta encuesta que Unitel ha presentado a través de los equipos Siesmori? Va en el primer lugar Samuel, segundo Tuto Quiroga, pero con una muy poca diferencia, y con un 14% aparece relativamente cerca Andrónico, pero aparece ahí entre los 3 primeros lugares. ¿Esto de qué manera puede ser un punto que influye en la negociación de ustedes para consolidar un acuerdo?
Sí, sin duda va a influir porque no conocíamos estos datos. Prácticamente, por lo menos mi análisis no es la primera información que tengo. Y puedo atribuir, digamos, ese 14% precisamente en el momento que seguramente han hecho la encuesta. Andrónico la han puesto en un lugar de una situación de incertidumbre de que si participa o no participa o quede excluido, precisamente por la afectación política al movimiento ese sistema como eje, como partido principal de nivel nacional. En representar en esta alianza popular. Entonces eso es atribuible, ¿no? Entonces en ese contexto sin duda va a merecer un análisis, una discusión. Ahora yo diría, por ejemplo, el 14% tranquilamente se puede revertir con la certidumbre de Andrónico. Estoy viendo ¿cómo se dice?, la mutación de los votos del movimiento al socialismo hacia Andrónico. Y si analizas muy bien, el factor de identidad étnica, cultural, se ha trasladado en Andrónico, pero esa incertidumbre la ha dejado una población también que todavía no ha decidido. Yo lo he visto a un 27%, y analizando ya por departamentos, sin duda, este 27% se concentra en la parte occidental, que siempre ha representado un voto más étnico, más conciencial, más cultural, y precisamente está en Oruro, La Paz, Potosí, Chuquisaca. Entonces, si realmente se da certidumbre a partir de la Alianza Popular, la participación de Andrónico, eso significa que hay que buscar un acompañante que tenga esta representatividad que puede fortalecer la identidad. Es mi análisis. Y con eso se divierte tranquilamente, se puede llegar al primer lugar en la próxima encuesta. Pero esto, precisamente, cuando se toque esta posibilidad de alianza, se va a discutir con seguridad, porque ustedes saben, las encuestas no es una imagen de inicio en este caso. Por lo tanto, la lucha es cómo mejorar esta posición, y desde un punto de vista es, como digamos, reconfirmando esta pertenencia étnica fuerte que lo tiene, y está concentrado fundamentalmente en la parte occidental y La Paz, Oruro. Entonces creo que tranquilamente se puede relanzarse. Entonces estos son elementos que van a discutirse, y también hay que ser honesto, ¿no? En esta encuesta, ¿cuánto por ciento puede aportar cada uno de los ahora que quieren conformar el bloque? En este momento, de manera muy visible, es el Andrón que concentra ahora que está con la Alianza Popular, mientras Morena no aportaría casi nada con 1.3, ¿no? Y UCS tampoco mucho, ¿no? Entonces habría que, su fuerza todavía está en algunos departamentos de UCS. Entonces todos estos elementos con seguridad van a incidir en el análisis del día martes. Claro, en su lectura, Félix, tal vez para la candidatura vicepresidencial, usted dice, habría que pensar en un mayor, reforzar el componente de identidad étnica, y ahí sí habría que buscar un representante de ese perfil, lo cual implicaría repensar lo de Mariana Prado. Usted ha dicho que es un criterio muy personal, pero a partir de ese elemento político es que habría que repensar la candidatura vicepresidencial. O sea, es un análisis de usted, ¿no? Es mi análisis, viendo ya la encuesta habría que pensar, pero es mi análisis. Si en caso, digamos, consolidar a la alianza, entonces todos son elementos que hay que discutir. Y también hay que ser, ¿cómo se dice?, ¿no? Inclusive en términos, digamos, de sugerencias para mejorar esta situación, independientemente de prosperar esta conformación del bloque de unidad,
independientemente de eso, inclusive Andrónico debía tener la posibilidad de analizar esta situación. Ojalá, digamos, que podamos estos elementos tocarlas, inclusive solamente dentro de la Alianza Popular. Entonces, son elementos que sugieren las encuestas. Entonces, eso con seguridad cualquier político entraría a ese análisis. Por lo tanto, probablemente mi sugerencia va a ser, aunque en última instancia decide el candidato a la vicepresidencia en elegir quién va a ser su candidato, pero estos elementos que, como se dice, son ruidos que generan. Y cuando no escucha estos ruidos, como yo siempre digo, estos que gatillan como factores externos que habría que tomar mucho en cuenta. Félix, lo que sí queda claro es que en esta negociación, me refiero a UCS Morena, lo que les ha quedado claro a todos es que el candidato presidencial es Andrónico. Ahí no hay la menor duda. Ninguna discusión ni debate, el Andrónico es factor de unidad. Tal como nosotros habíamos lanzado este 4 de febrero, habíamos invitado porque veíamos el único, digamos, que podría causar este factor de unidad y un consenso, una aceptación de la población, y ha sido hoy día, creo que ha sido una muestra clara, aunque ha tenido una incertidumbre, digamos, de su participación o no afectada en la encuesta. Probablemente, digamos, la situación de certidumbre que iba a participar por Alianza, quizás hubiera sido otros los resultados de la encuesta, pero afectó, hay que reconocerlo, esta situación de arremetida por parte del gobierno, no usando a personas como instrumento para perjudicar la participación de Andrónico a través de Alianza Popular. Félix, otro detalle hablando de incertidumbre y como un factor de atraer votos o de pronto, se diría, restarle votos a Andrónico. Se ha hablado mucho de la presencia de Álvaro García Linera como uno de los asesores detrás de Andrónico Rodríguez. Félix, yo apelo a la mayor sinceridad posible de usted. Operadores de Álvaro o el propio Álvaro, ¿está trabajando con Andrónico? ¿Lo están guiando? ¿O definitivamente eso ha sido solo una especulación? Es una especulación. Yo diría con certeza no hay ninguna relación con Álvaro García como Alianza Popular y que está llevando como candidato a Andrónico. Ahora, ¿no? Si Mariana Prado tiene una relación de amistad, pero tenemos que verlo como una relación de amistad que no incide, digamos, en la participación política. Nosotros a ninguna persona como individuo podemos prohibirlas, no con las amistades que se generen, porque es un factor más de decisión individual. Muy probablemente tenga esa amistad, pero eso no incide en nada en las decisiones, ¿no? De relación con Álvaro García, con Alianza Popular y su candidato que es Andrónico Rodríguez. Prácticamente nada. Félix, si en algún momento, porque usted sabe, esto es política, si en algún momento se confirmara que Álvaro García Linera tiene un trabajo cercano de asesoría con Andrónico, en lo personal, ¿usted aceptaría esto? ¿Cree que esto le haría más bien o le haría más bien daño a una posible candidatura de Andrónico? Afectaría en sentido negativo. No creo que sumaría para la imagen de la población, porque muchos han atribuido a que precisamente el fracaso del movimiento al socialismo, uno de los personas que jugó en ese rol precisamente atribuyen a Álvaro García. En ese sentido no aportaría de manera positiva. Entonces eso, por ejemplo, para la alianza tendría que ser sincera la discusión y decirla que hay que apartarlo de esa influencia política que podría tener
digamos, Andrónico y todos, que conformamos la Alianza Popular. Otra cosa es, por ejemplo, que yo antes tenía una relación de amistad, pero ahora si algún rato me toca, digamos, una discusión, una amistad, voy a tenerla, pero eso no implica que, digamos, incidencia en esta construcción de participación política en las elecciones generales. Félix, penúltima consulta. Usted ha dicho que lo que está dificultando esta alianza UCS, Tercer Sistema, Morena, es la posibilidad de que UCS baje la candidatura y además deje de participar, y lo propio Morena. En ese sentido, Félix, tanto UCS como Morena, y hay que ser sinceros, ¿no estarán exigiendo ciertas compensaciones de ser gobierno o poder tener cierta parte de la administración pública o asumir ciertos roles? Yo entendería que eso también es algo bien complicado en la negociación, ¿no? No, con seguridad sí. Y estaría en su derecho. Y en ese sentido incluso hemos dicho que si ocurriese eso, por eso hay que trabajar en una plancha constituida evaluando en qué regiones cada partido, en este caso UCS, realmente en qué circunscripción tiene potencialidad, igual Morena, Tercer Sistema, Andrónico, con las organizaciones, pero priorizando las organizaciones. Entonces esto sin duda ha sido elemento también de análisis y de debate, pero ha habido una apertura, ¿no?, de construir de manera colectiva, de manera conjunta, también esos elementos. Nuevamente, pero esto es un análisis serio de cada partido, si conviene o no conviene, como se dice comúnmente, bajarse de las candidatas, digamos, de la sigla en la participación de estas elecciones. Eso es lo que va a pesar más en aceptar o no de estos frentes políticos. Félix, su análisis en esto que le voy a preguntar es importante, y su experiencia también. Algunos han dicho que una posible alianza de Andrónico con UCS no le va a hacer bien, porque UCS siempre ha sido un partido que ha estado con todos, en todo momento ha hecho pactos, en la época neoliberal, en fin, luego acercamientos también con Evo Morales y el MAS, y que esto no sería un buen paso, no sumaría a Andrónico. ¿Usted qué dice, Félix? A ver, sí, la verdad ya es mi punto de vista, no es el punto de discusión, ¿no? Sin duda ha sido muy pragmático UCS en todos los momentos electorales, pero también viene de una línea histórica fundamentalmente de su padre Max Fernández, que representó al sector popular. Esa esencia también siempre ha estado presente en toda esta imagen de la población, y por ese sentido podemos llamarla incluso que viene, digamos, de extracción popular por la fundación de su padre, que es Max Fernández. Entonces, en ese contexto la que teníamos que tomar en cuenta. Y en caso de Morena, ustedes saben, es un desprendimiento del movimiento del socialismo y que, digamos, que ha representado por una mujer y además que representa a las nuevas generaciones de los políticos que han sido capaces también de fundar sus propias organizaciones políticas. Bien, para el cierre, Félix, la última reunión de ustedes, ¿para cuándo la han programado? ¿Para el miércoles? ¿Y vuelven a participar los tres, UCS, Morena y ustedes? ¿Cómo está esto? Por lo menos eso hemos quedado. No creo que haya un elemento que puede variar esta situación, pero por lo menos hemos quedado en reunirnos, analizar y dar, que se dice, una posibilidad y a definir exactamente lo que puede ser. Ahora, si en ese análisis no ha sido posible, por lo menos hemos intentado construir un bloque de unidad a la cabeza de Andrónico Rodríguez y la Alianza Popular. Esto es el miércoles en Santa Cruz.
No se ha definido el lugar, es sujeto digamos, a confirmación de la hora y el lugar. Félix, le agradezco mucho. Era muy importante escuchar en la voz de usted este análisis, diríamos casi en fuente de primera mano. Félix, estaremos atentos estos días y vamos a estar en contacto nuevamente. A ti el agradecimiento, muchas gracias. ¿Qué le parece? Hemos escuchado a Johnny Fernández, hemos escuchado a Félix Pazzi. ¿Que podrá Tercer Sistema participar en las elecciones dentro de la alianza? La lectura de Pazzi dice que sí, que no hay ningún problema porque el trámite de suspensión de su personería podría tomar mucho tiempo y al final podría quedar en nada. Pero ¿y si el Tribunal Electoral le dice a Pazzi, bueno, hemos empezado el trámite y usted no puede participar? ¿Qué va a pasar? ¿Andrónico le va a quedar solo UCS para participar en la elección o Morena? ¿Qué tal? Bueno, ya me imagino cómo va esa negociación entre Pazzi, Johnny Fernández, Eva Copa. El Ánfora. Rumbo a las elecciones generales.